Recordando lo sucedido anteriormente, Keisuke aún estaba procesando la entrevista para el papel de la bestia en la obra del Festival Cultural cuando algo inesperado lo dejó atónito. Al salir, se encontró con una escena inquietante. Hibikawa era arrastrada a la fuerza hacia un vehículo por un hombre desconocido. La imagen lo paralizó, desatando en su mente un torrente de preguntas. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué vínculo tenía con Hibikawa? Y, sobre todo, ¿qué debería hacer ahora Keisuke frente a esta situación? Para aquellos que no hayan visto la parte anterior o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción. Bueno, comencemos. Keisuke lo reconoció de inmediato. Se trataba de aquel hombre que había visto en una ocasión anterior, alguien que, según sus sospechas, podría ser un sugar daddy de Hibikawa. Aunque no estaba completamente seguro de esto, lo inquietaba su presencia tan cerca de la escuela. ¿Qué hacían juntos? ¿Por qué estaban allí? Sin embargo, algo sí era evidente para Keisuke. Hibikawa parecía estar atravesando un mal momento. El hombre, por su parte, insistía con preguntas, molesto por la resistencia de Hibikawa. Ella, claramente irritada, le respondió que nunca había acordado ir a casa. Confundido, él le recordó que en algún momento ella había mencionado querer ir, a lo que Hibikawa replicó que solo lo había dicho en broma. Aprovechando la oportunidad, le dejó en claro, de manera firme, que no debía aparecer en la escuela sin su permiso. El hombre le dio la razón a Hibikawa, reconociendo que estaban llamando la atención. Luego, con tono persuasivo, la instó a entrar al automóvil para poder hablar con más tranquilidad. Hibikawa trató de resistirse, pero no tuvo éxito. Fue en ese momento cuando Keisuke, de manera impulsiva, la llamó. La reacción de Hibikawa fue de desconcierto, ya que no entendía cómo él había presenciado la escena. Keisuke, por su parte, no sabía qué decir. Había actuado sin pensar y ahora no sabía cómo comportarse. Mientras tanto, Hibikawa lo observó detenidamente, como si estuviera evaluando algo, y de repente, su rostro se iluminó con una sonrisa. Con tono alegre, comentó en voz alta que lo había estado esperando durante mucho tiempo, lo que dejó a Keisuke completamente confundido. Kouji también compartió su desconcierto. Hibikawa aprovechó la oportunidad para soltarse del agarre del hombre y le insistió en regresar a su casa, pues había quedado en irse con Keisuke. Ante esto, Kouji, después de ofrecerle una mirada a Keisuke, le dijo que entendía su decisión y agregó que se pondría en contacto con ella en otra ocasión. Con un último gesto, el hombre se marchó. Keisuke, por su parte, aún estaba confundido. Hibikawa se acercó a él y le agradeció por haberla salvado de cierta manera. La cercanía de ella hizo que Keisuke comenzara a sentirse incómodo, y, ella, molesta, le dijo que parecía que aún no se curaba de esa reacción, lo cual le resultaba bastante irritante cada vez que ella se acercaba. Después de un breve momento de incomodidad, Hibikawa continuó caminando y volvió a agradecerle por haberla sacado de esa situación tan incómoda. Keisuke, curioso, comenzó a seguirla y le preguntó quién era ese hombre. Le comentó que ya lo había visto antes, pero fue entonces cuando Hibikawa reaccionó, bajando rápidamente la mirada antes de responder que se trataba de un novio. La respuesta dejó a Keisuke desconcertado, pero Hibikawa, con una sonrisa, aclaró que, en realidad, se trataba del novio de su madre. Hibikawa añadió que su madre y aquel hombre llevaban un tiempo saliendo. Al escuchar esto, Keisuke empezó a atar cabos, comprendiendo finalmente la razón por la que Hibikawa usaba un apellido diferente en la escuela actual. Sin embargo, lo que realmente lo perturbaba era la relación inusualmente cercana entre ambos. Sus sospechas se confirmaron cuando ella admitió, con una calma inquietante, que aquel hombre sentía atracción por ella. Desde que su madre los había presentado, él había mostrado un interés en ella. Con una sonrisa, Hibikawa comentó que lo encontraba repugnante, pero que de todos modos solo estaba jugando con él. Le decía cosas que lo hacían feliz, como promesas de citas y otras trivialidades, alimentando sus ilusiones con la misma facilidad con la que se burlaba de su ingenuidad. Le causaba gracia el hecho de que él estuviera interesado en ella. Ante tal respuesta, Keisuke, desconcertado, le preguntó por qué demonios hacía algo así. Hibikawa, con un tono calmado y despreocupado, respondió que simplemente lo hacía para pasar el rato.
Le parecía hilarante que un hombre de su edad estuviera tomándose en serio a un estudiante de preparatoria. Para ella, todo aquello no era más que un juego sumamente divertido. Ante esto, Keisuke la miró con seriedad y le preguntó si esa era realmente la razón. Con el rostro cargado de preocupación, le dijo que no podía imaginar a alguien como ella haciendo algo tan arriesgado solo por diversión. Hibikawa guardó silencio por un instante. Luego, volteó hacia él con una sonrisa juguetona y comentó que, al parecer, él se estaba preocupando por ella. En tono de broma, añadió que, después de todo, parecía que aún le gustaba. Ante esto, nuestro protagonista negó rotundamente. Hibikawa, sin darle mayor importancia, le aseguró que le creería si él lo decía. Continuó caminando, pero nuestro protagonista no pudo contener el impulso de advertirle que no intentara involucrarse tanto con un adulto, pues podría salir mal parada. Hibikawa se detuvo, se giró hacia él y, con una sonrisa, respondió que estaría bien, que no debía preocuparse. Sin embargo, a pesar de esa sonrisa, nuestro protagonista notó algo distinto. Nunca había presenciado una sonrisa tan triste. Al día siguiente, Kusunoki interpretó una escena de su papel, dejando a Irie emocionada con su actuación. Con la misma emoción, Irie anunció que podían tomar un pequeño descanso, a lo que Keisuke informó a todos. Seguido de esto, Irie se quedó hablando sobre algunos asuntos de la obra con los alumnos que se habían acercado a buscar consejo. Mientras tanto, Keisuke salió del aula en busca de algo que beber, pues sabía que su presencia no era tan necesaria en ese momento, ya que Irie era quien realmente hacía todo el trabajo. Esto lo hacía pensar que el título de director no era más que un nombre. Mientras caminaba, una pregunta llegó a su mente: ¿por qué Kusunoki era tan buena actuando? Se preguntaba qué rayos estaba pasando, ya que eso contrariaba la imagen que él tenía de ella. Había pensado que se le daría mal. Mientras consideraba estas cuestiones, vio a Hibikawa pasar mientras bajaba por la escalera. Mientras la observaba alejarse, Keisuke reflexionaba que, después de ese día, no había vuelto a hablar con Hibikawa. Sin embargo, rechazó ese pensamiento, diciéndose a sí mismo que realmente no era como si quisiera hablar con ella de todos modos. A pesar de eso, no podía negar que la expresión de aquel día se le había quedado grabada en la mente. Fue en ese momento, mientras él consideraba todas estas cuestiones, que Kusunoki lo sorprendió saludándolo. Esto lo sobresaltó, y ella se disculpó por haberlo asustado. Seguido de eso, ella compró un jugo de lo mismo que había comprado Keisuke, y se sentaron en una banca. Después de un buen sorbo, Kusunoki exclamó que ese jugo era bastante refrescante. Keisuke, por su parte, le comentó que, al parecer, ella estaba bastante ocupada, dado que era la protagonista de la obra. Ella negó esto, diciendo que probablemente él estuviera más ocupado, ya que él era el director. Keisuke negó, argumentando que eso solo era un título de nombre, pues Irie era quien realmente se encargaba de todo el trabajo. Luego, agregó que ella estaba bastante emocionada con la obra y le explicó que eso se debía a que Irie quería trabajar en eso en el futuro. Ante esto, Kusunoki le preguntó, curiosa, por qué, si era así, ella no había asumido el rol de directora en primer lugar. Keisuke respondió que no tenía idea. Keisuke, dejando el tema de lado y después de mirarla por un momento, le dijo que era bastante sorprendente, ya que se le daba bien actuar. Kusunoki negó esto, pero él insistió, pidiéndole que no fuera modesta. Le agregó que realmente se le daba bastante bien y le preguntó si acaso había actuado anteriormente, a lo que ella respondió que no, pero añadió que todo se debía a que estaba siendo influenciada por alguien que le gustaba. Ante tal respuesta, Keisuke se quedó atónito, ya que le resultaba sorprendente. Nervioso, evidentemente, consideraba que no se había enterado de que Kusunoki tuviera a alguien así. Se preguntaba qué tipo de persona sería, y fue en ese momento cuando ella le dijo que se trataba de alguien que no se rinde, pase lo que pase. Era alegre y honesta, y se trataba de Ama Pikari. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Kusunoki simplemente estaba hablando de un personaje. Ante esto, Keisuke le preguntó si se trataba de ese personaje de un anime para niños que fue popular hace un tiempo. Esta respuesta emocionó a Kusunoki, quien le preguntó si era fan. Keisuke le dijo que no, que realmente solo conocía el nombre. Kusunoki, con gran entusiasmo, le insistió que debía darle una oportunidad y verlo.
Keisuke inquirió sobre el motivo y qué era lo que más le gustaba de ese personaje. Kusunoki, por su parte, respondió que le fascinaba su voz. Añadió que siempre intentaba imitarla, lo que despertó su interés por las seiyus. Se explayó hablando y le demostró a Keisuke los distintos tipos de voces que podía hacer, llegando incluso a imitar aves. Fue tal la exhibición que Keisuke le pidió que parara, pues ya comprendía su pasión. Seguido de eso, él la miró con una sonrisa cálida antes de comentarle que había estado preocupado por el festival cultural, pero ahora podía estar tranquilo. Kusunoki, por su parte, adoptó una expresión preocupada y le confesó que sería la primera vez que intentaría algo así frente a tantas personas. Ante esto, Keisuke le preguntó por qué se preocupaba por eso ahora. Él le preguntó por qué se había puesto tan pesimista de repente. Luego, con una sonrisa, le dijo que confiaba en ella, refiriéndose a ella como la actriz principal. Su comentario sorprendió un poco a Kusunoki, quien le pidió que no se burlara de ella, a lo que Keisuke respondió que esa era su venganza por la última vez, cuando ella lo llamó editor. Para Keisuke, todo parecía marchar bien, pero poco después del receso, la chica que interpretaba el papel de la bestia comenzó a quejarse, alegando que Kusunoki la había pisado varias veces durante la práctica del baile. Ante esta situación, Erie se acercó a Kusunoki para preguntarle si acaso no se había aprendido la coreografía. Kusunoki negó, argumentando que sabía exactamente los pasos que debía dar, pero, a pesar de eso, su cuerpo terminaba fallando. Keisuke, por su parte, sintió que la situación estaba un poco complicada. Ya llevaban varios días practicando, y, por lo que estaba ocurriendo, podía deducir que a Kusunoki no se le daba bien bailar. Al principio, él había pensado que, siendo ella bastante atlética, debería tener habilidades para el baile. Sin embargo, pronto comprendió que, de cierto modo, esas dos cosas resultaban ser completamente distintas. Por otro lado, Erie, en ese momento, anunció que volverían a practicar todo desde el principio. Fue entonces cuando la chica se disculpó diciendo que no podía moverse más, ya que le dolían las piernas. Ante esto, Erie le respondió que sería solo otro ensayo más y luego terminarían por ese día. Sin embargo, la chica, un poco molesta, le recordó que acababa de decirle que realmente no podía moverse. Esto irritó a Erie, quien le respondió que, a este ritmo, no estarían listos para el evento. La chica, indignada, le contestó que ese comentario no debía ir dirigido a ella, ya que el verdadero problema era Kusunoki, y las cosas no avanzaban por su culpa. En ese momento, Keisuke se dio cuenta de que la conversación estaba tomando un rumbo preocupante, por lo que decidió intervenir. Sugirió que ya era tarde y que podían dar por terminado el ensayo del día. Además, trató de calmar los ánimos diciendo que todos habían hecho un buen trabajo y que debían descansar. Sin embargo, Erie, todavía molesta, le recriminó que no decidiera nada sin consultarlo primero. Keisuke, intentando mantener la calma, le respondió que, de cualquier manera, todos estaban cansados y que no tenía sentido seguir ensayando ese día. Ante esto, sin contenerse, Erie le dijo que parecía tener muy pocas agallas. Agregó que si se rendían tan fácilmente, nunca podrían hacer una buena obra. Por otro lado, algunos de los chicos decidieron marcharse. Erie intentó detenerlos, pero no le hicieron caso, argumentando que estaban cansados. Mientras observaba la situación, nuestro protagonista reflexionaba, era cierto que Erie estaba demasiado entusiasmada y que su ritmo no coincidía con el de los demás, lo que estaba causando problemas. Fue entonces cuando Kusunoki se acercó a Erie y, con voz apenada, le dijo que lo sentía, que lamentaba haberlos retrasado tanto. En ese momento, sin contenerse, Erie le respondió que se había equivocado al sobreestimarla. Incluso Keisuke reaccionó sorprendido ante sus palabras. Al mirar hacia Kusunoki, pudo ver su rostro, parecía que estaba a punto de llorar. Nuestro protagonista se acercó a ella y le preguntó si podían ir juntos a casa. Después de unos instantes, Kusunoki aceptó. Mientras caminaban por la calle, él la miraba en silencio, observando su expresión apagada. Sintió la necesidad de apoyarla y le dijo que no tenía por qué preocuparse. Sugirió que Erie probablemente solo estaba irritada y cansada por todo lo relacionado con la obra. Keisuke trataba de animarla. Pero, como el diablo no sabe descansar, justo en ese momento se encontraron con la chica que interpretaba el papel de la bestia.
Ella, sin percatarse de la presencia de los chicos, comenzó a quejarse de que todo era un fastidio. Se lamentó diciendo que Irie era demasiado enérgica y perfeccionista y que Kusunoki la había pisado varias veces durante los ensayos. Añadió que, de haber sabido que ocurrirían este tipo de cosas, jamás habría aceptado interpretar el papel de la bestia. Este comentario, por supuesto, solo consiguió hundir aún más el ánimo de Kusunoki. Hubo un momento de silencio. Keisuke la miraba cuando, con voz apagada, Kusunoki anunció su decisión: renunciaría. Agregó que solo estaba siendo un lastre para los demás y que, si continuaba, probablemente arruinaría la obra. Keisuke negó rotundamente. Le aseguró que eso no era cierto y le advirtió que, si renunciaba, se arrepentiría después. Además, le recordó que ella misma había dicho que actuar le resultaba divertido. Kusunoki corrigió sus palabras con tristeza, admitiendo que sí le gustaba actuar, pero que simplemente no tenía talento para bailar. Nuestro protagonista la escuchó con calma antes de responderle que no necesitaba talento para todo, solo debía seguir practicando. Le explicó que, aunque no fuera hábil para el baile, tenía algo mucho más importante: el talento de esforzarse. Agregó que solo debía esforzarse como lo había hecho hasta ahora. Kusunoki reaccionó ante las palabras de Keisuke y le dijo que había una razón para ello: siempre estaba ahí para ayudarla. Esto hizo que nuestro protagonista se avergonzara un poco, por lo que preguntó si era cierto. Ella, también avergonzada, respondió que sí, que era verdad. Agregó que, desde que había ingresado a la preparatoria, Keisuke siempre había estado a su lado y ella había dependido de él. Ahora, viendo cómo iban las cosas, sentía que al menos debería ser capaz de resolver sus propios problemas, pero parecía que no podía hacerlo. Keisuke quedó impactado al escuchar sus palabras, pero después de eso, con tono decidido, le dijo que no debía rendirse. Keisuke, para sus adentros, sabía que, al principio, ella le había recordado a sí mismo, y por eso había decidido ayudarla por compasión. Pero ahora, si era por ella, siempre estaría ahí. Aunque estas últimas palabras no se atrevió a pronunciarlas, ni siquiera en su mente. Fue en ese momento cuando Kusunoki le preguntó si estaba bien. Keisuke se quedó confundido por la pregunta. Fue entonces cuando Kusunoki, con una lágrima a punto de caer, lo miró directamente a los ojos y le preguntó si estaba bien que siguiera dependiendo de él. Ante esto, Keisuke respondió afirmativamente y agregó que podía confiar en él cuanto quisiera. Con gran emoción, le dijo que debía intentar hacer una sesión de entrenamiento para ayudarla a bailar correctamente. Ante esto, y devolviéndole la misma emoción, Kusunoki respondió afirmativamente. Al día siguiente, Keisuke repasaba el problema de Kusunoki. Agregó que, en pocas palabras, su problema era que no tenía fluidez en sus giros, por lo que debía mantener el torso firme y sostener su peso en la planta de los pies. También le indicó que debía usar su dedo gordo como eje para los giros y cuando cambiara las direcciones de su cuerpo. Keisuke le preguntó si había entendido, a lo que Kusunoki se mostró distraída. Él le preguntó qué pasaba, y ella le dijo que al parecer él había hecho una gran investigación para poder ayudarla. Él respondió afirmativamente, agregando que las prácticas del curso comenzarían 2 días después, por lo que solo tenían esos 2 días para practicar. Ante esto, Kusunoki le preguntó si acaso podrían usar el salón multiusos de la escuela, a lo que Keisuke respondió afirmativamente, informándole que ya le había preguntado al maestro y él le había dado el permiso. Ante esto, entre lágrimas, Kusunoki le comentó que él había hecho mucho por ella. Él, después de decirle que no llorara por eso, le pidió que comenzaran las prácticas. Más tarde, unas estudiantes caminaban por el pasillo cuando escucharon un fuerte grito que la sorprendió. Por otro lado, en el aula, Kusunoki se veía ansiosa. Esto se debía a que acababa de pisar a Keisuke por 10ª vez en el poco tiempo que llevaban practicando. Ella se disculpó nuevamente con él, a lo que él le dijo que no debía preocuparse por eso. Después de mirar el reloj, Keisuke argumentó que habían practicado bastante y debían tomarse un descanso. Ante esto, Kusunoki se lanzó al suelo y, de rodillas, le pidió que se sentara. A lo que, obviamente, nuestro protagonista negó rotundamente, argumentando que descansaría de manera normal. Instantes más tarde, los chicos estaban sentados tomándose un pequeño descanso.
La waifu, por su parte, leía el guión, cuando Keisuke le preguntó por qué no se tomaba el descanso correctamente. Kusunoki, entonces, le informó que no tenía mucho tiempo. Luego de eso, se mostró pensativa antes de decirle a Keisuke que era alguien increíble. Le confesó que era mejor que ella bailando, a pesar de que había estado practicando. Le preguntó si acaso él era algún tipo de prodigio. Keisuke, con una sonrisa forzada, le dijo que no era para tanto, pero lo que nuestra waifu no sabía era que Keisuke se había quedado despierto toda la noche practicando. Kusunoki continuó hablando y agregó que se sentía avergonzada de sí misma. Fue en ese momento cuando Keisuke se levantó y le dijo que sus movimientos estaban bien, pero que parecía ser un problema mental. Agregó que ella estaba tan enfocada en el siguiente paso que le resultaba imposible ajustar su tiempo con la otra persona, era como si estuviera bailando sola. Concluyó, en resumen, que sería bueno dejarse llevar por la otra persona y dejar de preocuparse por pequeños errores, ya que cometerlos la desanimaba y la distraía. Kusunoki, ante esto, le dijo que tenía razón. Agregó que, cuando cometía un error, su cabeza se nublaba al entrar en pánico. Keisuke le respondió que a eso mismo se refería y añadió que debía mantenerse tranquila, ya que los errores eran normales. Además, la instó a pensar que ella no era una profesional y que nadie esperaba que hiciera todo a la perfección. Además de eso, la instó a que mejor pensara en divertirse, como cuando actuaba. Kusunoki reflexionó por un momento sobre lo que Keisuke acababa de decirle antes de levantarse de su asiento y, con una expresión renovada, pedirle que siguiera practicando con ella. Keisuke, al ver que la había animado, aceptó. Instantes después, tras unos minutos bailando, ambos se quedaron sorprendidos mirándose. Emocionado, Keisuke le dijo que esta vez no lo había pisado ni una sola vez, a lo que ella respondió afirmativamente, asombrada por cómo un simple cambio de actitud podía marcar una diferencia tan grande. Keisuke, mientras tomaba un poco de agua, le preguntó si se había divertido. Kusunoki respondió que sí, que se había divertido mucho bailando. Con una hermosa sonrisa, Keisuke le dijo que él también lo había disfrutado. Al ver su sonrisa, Kusunoki se sorprendió. Apretó su pecho, preguntándose qué era ese sentimiento que estaba experimentando en ese momento. Acto seguido, para no perder la sensación, Keisuke le extendió la mano para practicar una vez más. Kusunoki, al ver su mano, dudó en tomarla. Keisuke le preguntó si sucedía algo, y ella, avergonzada, respondió que no pasaba nada. Rápidamente comenzaron a practicar. Kusunoki, un poco sonrojada, cayó en cuenta de que había estado agarrada de la mano de Keisuke desde esa mañana. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Azariel Díaz, LPS Jiménez, Carolina Oquendo y Juan Carlos Ortiz por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.